Hola, el tema de hoy será la Ley 7935, la Ley Integral del Adulto Mayor. Para dar una pequeña introducción a lo que va a ser este tema, vamos a hablar de lo que es en sí la vida, de lo que yo considero que tiene una persona en, en la adultez, en la vejez. Pues para nadie es un secreto que el hecho de envejecer no es muy bonito, no es lo que todos deseáramos. Quisiéramos envejecer sin el hecho de envejecer. Quisiéramos envejecer sin tener arrugas, quisiéramos envejecer sin enfermarnos, sin que nuestros órganos empiecen a fallar, quisiéramos envejecer con la juventud que tenemos a los 20, aunque suene un poco extraño y aunque no tenga mucha lógica. El problema es que una persona adulta mayor se vuelve, y suena un poco feo, pero es así, una carga. ¿Por qué? Porque ya no puede cuidarse sola, porque muchas veces no pueden comer solos, no pueden ir al baño solos, no se pueden bañar, ya no pueden caminar. Y vamos en un retroceso en la evolución de nuestras vidas que tristemente se vuelve una carga. Lo que pasa es que se nos olvida muchas veces que esas personas que ahora están ahí eh, envejeciendo fueron los que nos cuidaron a nosotros de pequeños. Ok, Yo, lo primero y lo más básico es dar contexto. Vamos a hablar de las etapas de la vida. Las etapas de la vida son tres. Está la infancia, la adolescencia y la adultez. Esta última se divide en adultez joven o juventud, en madurez y en ancianidad. Evidentemente nos vamos a enfocar en la ancianidad. En esta época de ancianidad ya no crecemos más. Ya todo proceso está concluido. De hecho, vamos en una regresión donde nuestro oído, nuestra vista empiezan a disminuir, donde nuestras fuerzas también, porque nuestros músculos eh, empiezan a, a, perder fuerza, se nos empiezan a hacer arrugas, los órganos empiezan a faltar, la memoria, que empieza a fallar el riñón, que se sube la presión, que etcétera, y empezamos a tener todo un cóctel de medicamentos para poder dormir de noche y poder vivir en paz. Pero esto es parte de envejecer, el cómo el cuerpo va en una regresión, ¿ok? Esa es la etapa de envejecimiento. Ahora, esta etapa coincide, por supuesto, con la jubilación. El tema de la jubilación en Costa Rica ha sido un tema muy hablado y muy tratado, pero a fecha de hoy la jubilación se da a los 65 años, tanto para hombres como para mujeres. Es importante aclarar que puede darse con anticipación, pero hay que cumplir con unas cuotas y toda la cuestión. Otro tema que no vamos a tocar en el video, vamos a quedarnos en la jubilación a los 65, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se piensa en esto? Porque el cuerpo ya no está apto para seguir trabajando. Entonces, la idea de la jubilación es que nosotros nos dediquemos a nuestro descanso, a nuestro receso. ¿Qué pasa acá? Pasa que las personas adultas mayores, la mayoría no pensaron en su jubilación. Entonces llegamos a una etapa de la vida en donde nos empezamos a sentir inútiles, donde ya no puedo aportar a la casa, perdón, por más que tenga yo una pensión, por ejemplo. Y sea la pensión de la que sea, puede ser una pensión de mi trabajo normal que toda una vida tuve, o puede ser una pensión del régimen no contributivo, o whatever. O sea, whatever. Eh, el punto es que llegamos a la vida a quedarnos sentados frente a un sofá, viendo tele, viendo pasar las horas, sentados en una mesa en el corredor, viendo la gente pasar, y no nos damos cuenta que la vida ya nos pasó, ¿ok? Llegamos a encontrar viejitos depresivos porque ya su vida no tiene sentido. Llegamos a encontrar viejitos tercos porque hay algunos que no aceptan que ya envejecieron y quieren seguir haciendo las cosas, pero su cuerpo ya no responde más. Entre esas, y hago un gran paréntesis aquí para contar un poco de mi abuela. Mi abuela tiene a fecha de hoy 95 años, si mal no recuerdo, y ella toda su vida fue costurera. Entonces cuando empezó a envejecer, y yo recuerdo mucho el proceso porque fui muy parte de él en aquel entonces, ella se negaba a aceptar que ya sus piernas no caminaban. Como ella fue costurera, tiene un desgaste en sus rodillas y ya no puede caminar. Cuando ya no podía caminar, cuando estaba no tan anciana, pero pues sí, digamos que unos 70 y algo,
empezó a caerse mucho, empezó a golpearse, empezamos a ir mucho al hospital. Entonces ya empezó esa etapa en donde ella necesitaba a alguien más. Y el hecho de aceptar que necesitamos a alguien más es difícil porque no queremos ser carga para nadie, no queremos molestar, sabemos lo que implica. Y es por eso que muchos adultos mayores eh, entran en este conflicto. Ahora, también hay familias que les abandonan, también hay familias que simplemente se desentienden de ellos y listo, que ese es pues otro tema también, pero pues tiene mucho que ver con este momento de la jubilación. Entonces, para colaborar con esta etapa de la jubilación se han creado muchísimas instituciones y muchos programas para que ellos tengan cosas que hacer, ellos conozcan personas de su misma edad, hagan amistad, tengan juegos, se distraigan, que de verdad su vida de jubilación sea para un disfrute, sea para relajarse, porque ya trabajaron suficiente, ya ahora me toca a mí descansar y disfrutar de los días. Con respecto a la ley, que vamos ahorita a empezar a hablar, eh, la ley en sí tiene una distribución que es la siguiente: constitución política, normas internacionales, leyes orgánicas y especiales, leyes ordinarias, decretos ejecutivos y reglamentos. Esto se da así porque nosotros en Costa Rica tenemos una escala jerárquica de las normas en el orden jurídico del país. Entonces, evidentemente, al ser una ley, tiene que respetar esta jerarquía. Para empezar, vamos a hablar de la Constitución Política. Tenemos 3 artículos en la Constitución Política que nos hablan, no específicamente de la vejez, pero sí de una manera muy general. Por ejemplo, en el artículo 50, el Estado debe procurar el mayor bienestar de todos sus habitantes, incluidos los adultos mayores. En el artículo 51 consagra la protección de los grupos vulnerables, donde ingresan los adultos mayores. Y en el artículo 83, esto sí es específicamente para adultos, habla de cultura, de todo lo que tiene que ver con alfabetización, con proporcionar oportunidades de estudio, etcétera. Entonces, para todos aquellos que quieran mejorar su intelecto, su estatus social, su etcétera, ¿verdad? Entonces, esto con respecto a la constitución política son 3 artículos que se dan de manera muy general, pero que aplican para los adultos mayores. Ahora, ya entrando en materia de la ley 7935, tiene varios títulos. Vamos a empezar por el título 1, que se compone de 2 capítulos. Son disposiciones generales de los objetivos que tiene que cumplir la ley, y con el capítulo 2 habla de las definiciones para poder entender la ley, de quién va a ser la persona tal, de quién va a ser aquí, quién va a ser allá. Entonces, disposiciones generales, que son 2 capítulos. Después tiene el título 2, que también posee 2 capítulos. El primero habla de los derechos, como la calidad de vida, los derechos laborales, la integridad, su imagen, etcétera. Y el capítulo 2 habla, por ejemplo, de la utilización de su cédula. Un adulto mayor tiene todo el derecho de utilizar su cédula en, por ejemplo, el autobús. Pueden mostrar su cédula en el autobús y ellos tienen derecho a utilizar sin pagar ese autobús, que también habla más adelante de esto. Otro caso, por ejemplo, al hacer fila, porque es un privilegio para ellos no esperar. Se me ocurre utilizar la cédula en algún supermercado, que también lo permiten, para hacer algunos descuentos en farmacias, etcétera. Yo tengo el caso de mi abuela, mi tía abuela y mi mamá. Mi mamá se encarga de ellas dos, ¿ok? Desde hace mucho tiempo. Y yo veo cómo mi mamá se desgasta, cómo ella sufre muchas veces físicamente o emocionalmente por ellas, porque la vejez conlleva muchas cosas, entre ellas saber que pues en cualquier momento se van a ir. Pero también requieren dinero, cuidado, amor, cariño, respeto, muchísimo tiempo. Y a veces no lo tenemos. Hay que sacarlo, pero no lo tenemos. Porque tenemos otra vida. O sea, tenemos nuestra vida de ir a trabajar, ir a estudiar en mi caso, el hecho de hacer trabajos. Mi mamá, por ejemplo, que tiende la casa, que le da comida a su marido, que etcétera, ¿verdad? Entonces,
tenemos, y en especial quise hacer este trabajo por lo mismo, tenemos que hacer conciencia de que para allá vamos, con mucha suerte para allá vamos, porque en algún momento alguien nos va a tener que cuidar, en algún momento alguien se va a tener que encargar de nosotros porque nuestro cuerpo ya no va a dar más. Entonces, con esta pequeña introducción de esto vamos a hablar en el trabajo, vamos a hablar no solamente de la ley 7935, sino que vamos a hablar de lo que es la vejez y de algunas instituciones que también ayudan a este proceso. No solamente ayudan a las personas adultas mayores, sino a aquellas personas que cuidan a las personas adultas mayores. Comencemos. Ok, el título 3. El título 3 tiene 5 capítulos, de los cuales el primero habla de disposiciones generales, por ejemplo, la atención preferencial, que es lo que estábamos hablando ahorita, que si ellos van a un banco, exista una fila exclusiva para preferencial, en donde ellos están involucrados. El capítulo 2 habla de temas de salud, el tercero de educación, cultura y deporte, el cuarto habla de vivienda y el quinto y de cuestiones de trabajo. El título 4 habla de lo que es CONAPAN. CONAPAN es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Ellos se encargan en sí de que se cumplan todas estas disposiciones de ley y que se puedan demandar y toda la cuestión. Entonces, tiene 4 capítulos, de los cuales cada uno habla de diferentes cosas con respecto al CONAPAN, que cuáles son sus funciones, que cómo se estipula un nuevo jerarca, por ejemplo, de la acreditación, de los servicios, etc. El capítulo 5 habla de procedimientos y sanciones. Posee 4 capítulos, de los cuales el primero habla de medidas de protección, el segundo de sanciones penales, el tercero de sanciones administrativas y el cuarto de sanciones civiles. El capítulo sería el capítulo 6. Habla de reformas y derogaciones, que se divide en 2 capítulos. El primero sería para reformas y el segundo para derogaciones. Esto aplicado a la misma constitución política o artículos en específico que ya sea que reforme para su propio beneficio, para el beneficio del adulto mayor, o derogaciones de ciertas leyes. Ahora, algo muy importante por resaltar es con respecto al CONAPAN, es que ellos, para brindar un mejor servicio, además de para ponerse más al corriente con lo que la actualidad requiere, han hecho una página web. En esta página web existen muchas ayudas. Por ejemplo, facilitan el momento de denunciar. Evidentemente tienen el documento PDF en donde se pueden leer todas estas leyes, bueno, todos estos artículos de ley. Existen programas especiales que también se pueden ingresar ahí, está toda la información. Hay varios centros diurnos y hogares de cuidado que están inscritos y que son que están en regla, pues para darlo a entender, que sabemos que a las personas que vayan a inscribir en estos lugares no les va a pasar nada, que están bien cuidados y etcétera. Además tiene una sección de transparencia para que sepan cómo ingresan las ayudas y etcétera, etcétera. Ahora, el CONAPAN no es el único en pro del adulto mayor, existen muchas entidades para ello. Estas entidades, como ya mencioné, están inscritas en el CONAPAN. Son entidades que han demostrado ser pues de transparencia, pero también de confianza. Actualmente existen, según la página del CONAPAN, 75 entidades para hogares de ancianos, de las cuales están distribuidas de la siguiente manera. En Alajuela existen 14, en Guanacaste 7, en Heredia 7, en San José hay 23, en Cartago hay 6, en Limón hay 7 y en la provincia de Punta Arenas hay 11. Todas estas entidades tienen su sitio web, el cual se puede visitar, y también los números de los cuales pueden contactar. Ahora, esos son los hogares de ancianos que están disponibles 24/7, donde usted puede ir con su adulto mayor y dejarlo internado como tal para que lo cuiden en caso de que usted no tenga ni el tiempo, ni la fuerza, ni etcétera, etcétera, para poder cuidarlo como se debe. Ahora, están también los centros diurnos. Estos centros diurnos funcionan como lo que conocemos como guarderías para niños. Evidentemente esto es para un adulto mayor. Se hacen actividades, se les da, por ejemplo, ayuda psicológica si la llegan a necesitar, ayuda médica, etcétera, etcétera. De estos centros diurnos existen 57 que están distribuidos de la siguiente manera. En San José hay 22, en Punta Arenas hay 2, en Limón hay 2, en Cartago hay 8, en Heredia hay 9,
en Alajuela hay 10 y en Guanacaste hay 4 centros. Entonces, la diferencia justamente es esa, el hecho de que en los centros de ancianos, en los hogares, perdón, de ancianos, se pueden ingresar, se pueden matricular y pueden vivir ahí. Y en los centros diurnos simplemente los atienden por horas. Incluso muchas veces los fines de semana no están laborando, porque son como guarderías, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una situación en donde esos hogares de ancianos tienen que demostrar, o más bien uno como familiar tiene que demostrar que realmente es para cuidar a la persona adulta mayor y no para dejarla en el abandono. Muchas de las personas las han dejado en abandono. Entonces, existen estas leyes justamente para poder intentar de la manera más ágil posible que estas personas no queden abandonadas, que estas personas no queden solas. Recordemos lo que dije al puro principio, son personas que nos cuidaron cuando éramos niños, son personas importantes, son nuestra propia familia, son nuestra sangre. Entonces, aunque se vuelvan un problema futuro, porque yo que lo vivo en carne propia al ver a mi madre, sé lo cansado y lo agotador que es, pero jamás una opción va a ser abandonar a un adulto mayor. Ahora, de manera más específica voy a hablar de dos entidades importantes. La primera es AGECO. AGECO es una institución no gubernamental que trabaja sin fines de lucro para hacer organizaciones para adultos mayores. Por ejemplo, centros en donde no solamente les enseñan a ellos cómo poder ayudar en casa, sino a las personas que cuidamos de ellos para darles una mejor calidad de vida, para cuidarlos mejor. Por ejemplo, si los tenemos que levantar de la cama, la correcta forma de hacerlo sin tener que lastimarlos, actividades que se pueden hacer con ellos en casa, cómo bañarlos, etcétera. Dan ciertas charlas también justamente para esto, para dar conocimiento en lo que no se tiene, porque no es lo mismo jamás cuidar a un bebé que cuidar a un adulto mayor. Entonces ellos brindan estos talleres. También influyen mucho en los jóvenes, les promueven muchísimo actitudes de respeto y valor hacia ellos. Se dan también lo mismo talleres para crear en ellos esa motivación. Además de hacerles entender lo que les vengo diciendo todo el video, de que en algún momento vamos a llegar allá. O sea, con mucha suerte para allá vamos. Entonces es el hecho de que te va a tocar ser adulto, te va a tocar envejecer, te va a tocar pasar por lo mismo. Y el crear conciencia es algo sumamente importante desde que estamos jóvenes. Y otro aspecto importante es que lucha contra esos estereotipos que denigran al adulto mayor como si fueran ya inservibles, como si fueran personas descalificadas para la vida. Entonces, AGECO es una organización que realmente ha ayudado mucho al adulto mayor. Y por último, la segunda institución de la que quiero hablar se llama APRONAGE. APRONAGE es una asociación pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, mejor conocido como el Blanco Cervantes. Esta institución, o esta asociación más bien, fue creada para captar los recursos de otras fuentes, ya sean en efectivo o en especie, con autoridad legal para hacerlo, por supuesto, con toda la transparencia y para recibir cualquier tipo de donación. Se estableció en el año de 1993 y se creó, de hecho, 17 años después de que el Blanco Cervantes fue fundado como hospital geriátrico. Bueno, no fundado, sino dedicado a la geriatría. APRONAGE existe bajo, obviamente, una figura legal de asociación sin fines de lucro y su único objetivo es ayudar al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. En conclusión, la etapa de la vejez es muy difícil de afrontar. Conlleva muchísimos cambios, tanto físicos como mentales, porque la aceptación de tal etapa es a largo plazo, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso lento, va a ser un proceso que requiera de mucho apoyo, de mucha ayuda. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es crear conciencia de que vamos a ser adultos algún día, si es que llegamos a esa edad, y tenerles mucho respeto, porque por el simple hecho, por la virtud de su experiencia, por el hecho de que vivieron
y pudieron darnos la vida que tenemos ahora, a pesar de todo, sin que fueran personas perfectas, porque nadie lo es. Pero sí es necesario tener conciencia de que debemos cuidarlos, de que debemos respetarlos más, de que debemos apreciarlos más, porque son personas que realmente valen oro. De verdad que son ciudadanos de oro, completa y absolutamente. Entonces es importante no solamente que nosotros conozcamos esta ley, sino enseñársela a ellos también, porque ellos están en todo su derecho de saber cómo defenderse, de saber cómo actuar si una persona llega a ofenderles, si una persona llega a hacerles algún daño del tipo que sea. Los adultos mayores son parte de nuestra sociedad y fueron parte de una sociedad activa hace mucho tiempo, entonces merecen ese lugar importante en nuestras vidas. Espero les haya gustado muchísimo este trabajo y ojalá realmente creemos conciencia para poder ayudar muchísimo más a esta población.